nuestros estudios al doctor Bernardo Vega, quien hasta hace poco ocupará las funciones de decano de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, muy buenos días. Iniciemos con este tema de esta reconsideración que ha hecho el gobierno nacional tras múltiples protestas de los estudiantes al restituir el estipendio para los internos médicos y enfermeros. ¿Qué importancia tiene este tema? Bueno, muchas gracias por la entrevista, ingeniero, y definitivamente un placer estar en su prestigiosa emisora. Es trascendental, mire. Yo pienso que una de las cosas que definitivamente la ciudadanía debe conocer es que los estudiantes de las carreras del área de la salud, en este caso los que reciben estipendio, no todos reciben estipendio, medicina, enfermería, obstetricia y nutrición, tienen horarios de trabajo extendidos. Mire, en el reglamento de régimen académico se dice que un interno del área de medicina debe trabajar alrededor de 80 horas a la semana, sin, obviamente, vacaciones, sin feriados de día y de noche. El total de la formación, el total de la duración del internado son alrededor de 4.100 horas, 52 semanas. Es decir, hay, digamos, si hay alguien que tiene un trabajo extendido en este país, son justamente los profesionales de la salud y específicamente los internos. Un trabajo sumamente pesado, muy sacrificado, además de enorme responsabilidad. Efectivamente, fíjese usted que en nuestros hospitales de la ciudad de Cuenca y a nivel nacional, más del 95% de los partos son atendidos por los estudiantes, por los internos. ¿Más de él? 95 por los internos y por los residentes de posgrado, que son estudiantes. Y no con esto quiero alarmar a la ciudadanía. El estudiante de medicina, el estudiante de posgrado, ha pasado ya una serie de filtros, una serie de actividades formativas que le permiten, obviamente, ponerse en un lugar que le brinda una atención de calidad a la ciudadanía, y evidentemente todas las actividades son supervisadas por docentes de la universidad, por los profesionales del Ministerio de Salud Pública y bajo controles estrictos de las normas asistenciales que existen y de los protocolos. Sin embargo, como le digo, la carga de trabajo que tienen nuestros estudiantes es absolutamente grande. El acuerdo interministerial que se dio más o menos en el mes de abril y se publicó en el registro oficial en el mes de mayo, pretendía una reducción, como usted bien lo mencionó, de aproximadamente $200 en el área, en las distintas áreas. Bajaba en el área de medicina $394, enfermería $295, en nutrición, que son las carreras que tenemos en la Universidad de Cuenca, $197. Un cambio totalmente drástico. Bastante drástico. Con lo que se venía haciendo parte posiblemente de este proceso de decisiones fue la reducción del tamaño del Estado, que lamentablemente por lo general se rompe por donde la cuerda es más flaca. Efectivamente, el acuerdo interministerial desde su inicio, nos hemos pronunciado desde la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador, que todavía sigo ejerciendo hasta esta semana el cargo de presidente, y conjuntamente con las asociaciones estudiantiles y las universidades, produjimos una propuesta de derogatoria de este acuerdo interministerial por considerarlo vulneratorio de los derechos de los estudiantes, por considerarle vulneratoria de los derechos de los estudiantes y de los internos en las distintas áreas. Tome en cuenta que muchos de nuestros estudiantes, de nuestros internos, se desempeñan lejos de sus ciudades, por ejemplo en ciudades como Cañar, como Morona, Santiago. Muchos de ellos son padres de familia, es decir, a más del trabajo que están realizando, tienen que autosustentarse y tienen que sustentar a sus familias. El costo, obviamente, del estudio de la medicina es caro, se necesita bibliografía. Es decir, un estipendio, una reducción de un estipendio de beca en tal magnitud, definitivamente vulnera los derechos. Es por eso que a inicios del mes de junio, conjuntamente las universidades de Cuenca, la Universidad de la SUAY y la Universidad Católica de Cuenca, conjuntamente con AFEME, presentamos una demanda de inconstitucionalidad de este acuerdo interministerial por considerarlo que es vulneratorio de los derechos. Existía una regresividad en los derechos y definitivamente esto desmejoraba la calidad de la formación de los estudiantes. Yo creo que debemos reconocer como instituciones y como AFEME la sensibilidad que la actual ministra ha tenido sobre la problemática.
En realidad han sido ya 6 meses. Sensibilidad, yo diría que un poco trabajada. Una sensibilidad. Pues, fue necesario, y aquí también rescatamos ese valor de la acción estudiantil, de la protesta, a veces en las calles, a veces en las plazas, para lograr una situación que a todas luces es justa. Qué bien que los estudiantes hayan despertado en este tema y hayan generado la suficiente presión para llegar a la sensibilidad de estos estamentos de gobierno. Yo pienso que la sensibilidad, como bien usted lo manifiesta, fue despertada, pero también se necesita voluntad política para crear ese cambio, tanto así que desde el mes de mayo que comenzamos con este problema, no hemos logrado solución, y la solución ha sido parcial. Déjeme decirlo que sí, ha sido parcial en el asunto del internado. Nosotros nos mantenemos, pese a que obviamente las actividades de los internos en la mayor parte del país se han regularizado, se han normalizado, continuamos y consideramos que debe derogarse el acuerdo interministerial, el 3037 que está actualmente, porque en su parte final definitivamente podría generar dificultades en la formación de los futuros. Algo que se dice es que la medida tomada por la ministra no garantiza la situación en el largo plazo, que es una decisión un tanto voluble. ¿De qué manera sustentarla para que en el largo plazo exista tranquilidad en este tema? Mire, hay dos situaciones. La última parte, que la leo textualmente: en caso que el número de los estudiantes del internado rotativo exceda el presupuesto de las instituciones públicas destinadas para el efecto, corresponderá a las instituciones de educación superior la redistribución de los estudiantes del internado rotativo en el sector privado, así como garantizar el reconocimiento económico de los establecimientos de salud en los cuales se realicen estas actividades. Es decir, desde este punto de vista, definitivamente dependeríamos un poco del vaivén económico para poder garantizar la culminación que es un derecho de los estudiantes, la culminación de sus estudios mediante esta etapa del internado. Y no es una población pequeña. No es una población pequeña. No sé si la cifra va entre 2.000 a 3.000 estudiantes. A nivel nacional tenemos una cifra aproximada que son entre 3.300 a 3.500 estudiantes del internado solo de medicina. Solo de medicina. Deben llegar a 5.000, 6.000. Contando con los internos e internas de enfermería, nutrición y obstetricia, debemos estar. ¿Incluye también a los aspirantes a odontólogos? No. Hay ciertas carreras que con el reglamento de régimen académico no contemplan la formación del internado. Por ejemplo, odontología es una de ellas, y otras carreras que realmente es otra fase que también nos encontramos en lucha, que se reconozca el internado de carreras que hacen dentro de su práctica profesional esta actividad. Por ejemplo, laboratorio clínico, por ejemplo, fisioterapia, por ejemplo, imagenología, que también cumplen guardias, que cumplen fonoaudiología, que cumplen algunas actividades intra y extra hospitalarias a manera de internado. Sin embargo, estamos justamente con propuestas que se va a modificar nuevamente el reglamento de régimen académico, que buscamos que en algún momento estas carreras sean incluidas dentro del internado. Si bien el número suena alto, pero el monto total es el 0.01% del presupuesto total que tiene el Ministerio de Salud Pública. El presupuesto es insignificante. Es insignificante, tomando en cuenta el volumen. Para el gobierno, muy importante y significativo para los estudiantes. Y para los hospitales. Definitivamente yo pienso que no hay médico que no reconozca, o profesional de la salud, que no reconozca la valía y el aporte que los internos de las distintas carreras hacen en los hospitales. Tanto así que muchas veces las internas, por ejemplo, o internos de enfermería, cuando existen vacaciones del personal titular, suplen estas actividades, suplen estas funciones, y yo digo de manera personal que los internos son el motor de los hospitales, y eso justamente genera la crisis, y vamos a seguir en las negociaciones con la búsqueda de que este acuerdo interministerial se derogue. Ojo, que todavía está presente la demanda de inconstitucionalidad de este acuerdo. Bien, excelente en todo caso que se haya tomado esta decisión, doctor Vega. No podemos dejar de tratar con usted, doctor Vega, el tema del ingreso a la universidad, los procesos de admisión 2019. Hoy justamente se cumple un nuevo plazo. Hasta hoy una gran cantidad de potenciales de estudiantes que aplicaron por un cupo para acceder a la educación superior pública en esta segunda etapa de publicación tendrán que ingresar nuevamente a las páginas web a ver si la suerte les favoreció. Es realmente una pena todo el estrés que tienen que sufrir hoy en día los estudiantes, los padres de familia, todos los núcleos familiares. Se ha vuelto un drama este tema de el ingreso a la universidad.
el balance histórico dirá si para bien o para mal, pero creo que usted, doctor Vega, y más yo, estuvimos en otra etapa en la vida universitaria en la cual no era sino un tema de ir a inscribirse, y después existían los propios filtros universitarios que iban decantando esa gran población. Hoy en día se ha vuelto un verdadero drama, reiteramos, el ingreso a la Universidad de Cuenca, y aquí a la universidad en general. Y en la Universidad de Cuenca se presentó este serio problema que de alguna manera empañó la imagen de la universidad, con la filtración de exámenes de ingreso, exámenes que daban un 30% de peso a la posibilidad de que continúen en esta carrera hacia el diploma a los jóvenes estudiantes. Es importante escuchar su versión de qué sucedió. Uno de los efectos que así trascendió para la opinión pública, usted nos dirá si fue o no relación directa de ese tema, fue su salida como decano de la Facultad de Medicina. Mire, yo pienso que es necesario aclarar a la ciudadanía, porque siempre se ha dejado en entredicho a la universidad y sobre todo a una prestigiosa facultad y a sus docentes como es la Facultad de Ciencias Médicas. Quiero explicar un poco más o menos cómo es el proceso, cómo fue el proceso de elaboración. En la elaboración de las preguntas era para el área de la salud, es decir, incluía para la Facultad de Odontología y para las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas. Cada una de las facultades elaboraron la mitad de las preguntas de las asignaturas que se iban a evaluar en el examen de ingreso, que eran química, anatomía y biología. Es decir, se evaluó o se elaboró por su lado odontología y elaboró por su lado las preguntas la Facultad de Ciencias Médicas. Esto estaba a cargo de los subdecanos de las facultades. Cada uno de los subdecanos escogió docentes del área con experiencia en este campo para la elaboración de estas preguntas. Es decir, entre los docentes firmaron acuerdos de confidencialidad, no conocían quiénes eran los que elaboraban las preguntas. Estas preguntas fueron recolectadas por un coordinador y a su vez estas por el subdecano, pero el 50% en medicina y el 50% en la Facultad de Odontología. Las preguntas fueron subidas a un sistema, una computadora que se encontraba fuera de línea por separado. Es decir, en la Facultad de Ciencias Médicas no conocíamos la totalidad de las preguntas, igual en la Facultad de Odontología. Definitivamente lo que pasó de ahí en adelante, confirmado que existieron exámenes fuera o se anticiparon, no podría indicar qué sucedió. Sin embargo, yo sí considero que la universidad fue víctima, yo diría, de un hackeo, de un robo, de alguna manera para que se filtren estas preguntas. Es posible, por eso que considero muy pertinente que este asunto esté siendo investigado por la Fiscalía, porque fue un delito. Es decir, la universidad fue víctima de un robo, de un documento tan sensible como es el examen de administración. Algo que Pero lo que quisiera dejar claro es que justamente desde las facultades no teníamos la totalidad del examen. La Facultad de Ciencias Médicas y tampoco la de Odontología teníamos la totalidad del examen. Es decir, mal la filtración puede haberse dado en las facultades o mal el robo puede haberse dado en las facultades, pero de ahí en adelante, desde el proceso del ingreso, muy posiblemente hubo una vulneración del sistema. Yo pienso, y yo diría que nadie en su sano juicio en la universidad permitiría un robo o filtraría el examen, y si así fue, definitivamente es un delito. Más allá del qué y el cómo se dio, doctor Vega, algunas dudas que se generaron, y esto lo señalamos porque se lo trató en diversas manifestaciones públicas, incluyendo declaraciones del señor rector, de autoridades universitarias, que es lo que pasó en los días del examen. Se dijo que la filtración que se había dado, le digo, más allá del qué y del cómo, y que afectó al ingreso de muchos estudiantes que finalmente habrán quedado afuera de las posibilidades de la universidad, fue detectada por autoridades de la universidad oportunamente, y se tomó allí una de las decisiones más cuestionadas, la de continuar adelante con el proceso, la de no paralizar, la de dejar en manos de una comisión que designó el señor rector para que trate el tema, y que posiblemente, al permitir que este proceso lleno de dudas, de incertidumbres, continúe. Fue un proceso que fue discutido inclusive en el Consejo Universitario, las medidas a tomar. Mi posición y de la Facultad de Ciencias Médicas definitivamente fue que se dé de baja el examen. Es decir, que se anule este examen, y a un inicio, esto apenas conocimos que fue el mismo día que se tomó el examen, buscábamos que se tome un nuevo examen. Esto fue planteado al Consejo Universitario. Esto fue planteado inclusive con reuniones en la facultad que mantuvimos. Esta es la voz que tenía la facultad. Hubiese sido lo más razonable realmente, y le hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza
al señor rector y a la universidad. Justamente no juzgaría ligera el asunto, ¿no? Es un tema legal complejo, ¿no? Y definitivamente los abogados de la propia universidad decían cuál es el daño más grande. Anular un examen a chicos que lo dieron de manera transparente, pero no sabemos el número de los estudiantes que lo hicieron. Claro, pero era mejor no dar el examen. Mire, no mi tomar posición, y yo me ratifico hasta la actualidad, que la mejor solución hubiese sido dar de baja y tomar un nuevo examen en un inicio. Sin embargo, ahí viene el conflicto entre lo justo y lo legal. Al pasar el tiempo, inclusive, mi posición fue que el examen se dé de baja y que puedan entrar los estudiantes con la nota, tomando en cuenta específicamente para el área de la salud, con la nota de ser bachiller. Lamentablemente y evidentemente entró en conflicto, como lo menciono, la parte legal y la parte de justicia, que definitivamente generó un conflicto de ingreso. Y valga la oportunidad que justamente el problema del internado, que es conexo con esto, va de la mano con lo que usted mencionaba, la dificultad del ingreso. Las universidades siempre estamos siendo, digamos así, presionadas, por no usar otra palabra, para el aumento de número de cupos, que es justamente la necesidad que tiene la sociedad de acceder a la educación superior. Algunas universidades, sobre todo en la zona de la costa, incrementaron grandemente sus cupos, prácticamente duplicaron en el área de la salud. Esto generó que en el sistema de salud, el nuevo ingreso al sistema de salud sea aproximadamente de 800, que era un promedio de los estudiantes de una universidad, entren 1.600 estudiantes. Evidentemente esto generó un conflicto de presupuesto que motivó este acuerdo interministerial. Y definitivamente, como mencionaba, la voluntad política fue ver del propio ministerio para solucionarle. Pero en términos generales sí hay una situación bastante conflictiva, porque obviamente el aumento de los cupos va a generar problemas posteriores como el internado, y por otro lado el aumento de los cupos, de lo cual sí estoy de acuerdo, habrían mecanismos para poder recibir a mayor cantidad de personas y buscar justamente ese proceso de formación continua y ir viendo si los estudiantes avanzan en su vocación y avanzan en la carrera, aumentando el número de cupos. Pero esto necesita mayor presupuesto. Algo satisfactorio para usted y para la Facultad de Medicina debe ser el conocer la apetencia, el deseo de los jóvenes de acceder a esta carrera. Mire, yo pienso que definitivamente todos quienes somos profesionales de la salud, no solo médicos, nos sentimos sumamente orgullosos de nuestra profesión. Nuestra profesión nos brinda la posibilidad de dar un servicio directo, un servicio humano, y obviamente generar un cambio cualitativo y cuantitativo en la sociedad. Una sociedad sin salud es una sociedad que no progresa. Pregunta indiscreta, doctor Vega. ¿Su salida tuvo que ver con este tema? Yo, mire, si bien preferiría no ahondar en este tema, pero ciertamente hubo una serie de fricciones con el señor rector, a quien le guardo muchísimo respeto y agradecimiento por haberme permitido estar al frente de la facultad. Pero sí, definitivamente hubieron algunas fricciones. Una de ellas fue el examen de ingreso, el otro fue el asunto de los rediseños de las carreras en el área de la salud, que justamente tendían, o el nuevo reglamento del CES que está modificándose, reducía el número de horas para la carrera, y la otra fue justamente el concurso de docentes titulares, que en la Facultad de Ciencias Médicas tenemos 76 partidas vacantes para docentes titulares, que básicamente es necesario y absolutamente procedente para mantener la calidad de la Facultad de Ciencias Médicas, contar con personal titular que pueda mantenerse a largo plazo y generar procesos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad. Muchas gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Bernardo Vega, quien fue hasta hace muy poco decano de la Facultad de Ciencias Médicas, continúa siendo catedrático en la universidad.